12 de junio, cita bíblica Mateo 5, 17, 19, del libro Hablar con Dios, el tema la gracia actual. La naturaleza humana perdió por el pecado original el estado de santidad al que había sido elevada por Dios, y en consecuencia también quedó privada de la integridad y del orden interior que poseía. Desde entonces el hombre carece de la suficiente fortaleza en la voluntad para cumplir todos los preceptos morales que conoce. Obrar el bien se hizo difícil después de la aparición del pecado sobre la tierra. Y esto es lo que explica la íntima división del hombre, enseña el Concilio Vaticano II. Todavía la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. La ayuda de Dios no es absolutamente necesaria para realizar actos encaminados a la vida sobrenatural. No es que nosotros seamos capaces de pensar algo como propio, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Además, tras el pecado de origen, esa ayuda se hace más necesaria. Nadie por sí y por sus propias fuerzas se libera del pecado y se eleva sobre sí mismo. Nadie queda completamente libre de su debilidad o de su soledad o de su esclavitud. Todos tenemos necesidad de Cristo modelo, maestro, médico, liberador, salvador, vivificador, santificador. Sin Él nada podemos, con Él lo podemos todos. Aunque la naturaleza humana no está corrompida por el pecado de origen, experimentamos incluso después del bautismo una tendencia al mal y una dificultad para hacer el bien. Es el llamado o concupiscencia que, sin ser en sí mismo pecado, procede del pecado y al pecado nos inclina. La misma libertad, aunque no ha sido suprimida, está debilitada. Entendemos así a la luz de esta doctrina que nuestras buenas obras son fruto de santidad y apostolados. Son el primer lugar de Dios. En segundo término, muy en segundo término, resulta de haber correspondido como instrumentos, siempre flojos y desproporcionados de la gracia. El Señor nos pide que tengamos en cuenta siempre la pobreza de nuestra condición, evitando el peligro de una fatua vanidad, porque a menudo, afirma San Alfonso María de Ligorio, el hombre dominado por la soberbia es un ladrón peor que los demás porque roba, no viene a no bienes terrenos, sino la gloria de Dios. Se cree que todo es alrededor de Él. En efecto, según el apóstol, por nosotros mismos no podemos hacer obras buenas, ni siquiera tener un buen pensamiento. Segunda de Corintios 3:5. Y ya que esto es así, cuando hagamos algún bien, digámosle al Señor, te devolvemos, Señor, lo que tus manos recibimos. Esto hemos de hacer con cualquier fruto que nos encontremos en las manos. Ofrecerlo de nuevo a Dios, pues bien sabemos que lo malo, la eficiencia es nuestro, y la deficiencia es nuestro, y la belleza y la bondad son de Él. Con la gracia Dios otorga a cada hombre, a cada mujer, no solo la facilidad para realizar el bien, sino incluso la misma posibilidad de realizarlo, porque la criatura no somos capaces de cumplir con nuestras solas fuerzas los mandamientos y hacer otra obra sobrenaturalmente buena. Sin mí nada podéis hacer, dijo determinantemente el Señor, y San Pablo enseñó que la salvación no es obra del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que usa de su misericordia, de un constante e infinita misericordia bien experimentado lo tenemos. El Espíritu Santo nos ilumina para que conozcamos la verdad, nos inspira y nos mueve, antecediendo, acompañando y perfeccionando las buenas acciones.
Dios es el que obra en nosotros por efecto de la buena voluntad. No solo el querer, sino el ejecutar. Sin embargo, la gracia no suprime la libertad, pues somos nosotros quienes queremos y actuamos. Hemos de pedir al Señor la sabiduría práctica de apoyarnos siempre en Él y no en nosotros, y en buscar en Él la fortaleza y no en la debilidad de nuestra inteligencia o en otros recursos personales. Hemos de escuchar a menudo la vida práctica, la amorosa y advertencia del Maestro que dice que sin mí nada pueden hacer. Y en la vida sobrenatural somos siempre principiantes, empeñados con la docilidad y aplicaciones de un niño que en todo necesitamos a sus mayores. San Francisco de Sales ilustra con este ejemplo la delicadeza del amor de Dios con los hombres. Cuando una madre enseña a nadar, a andar a su hijito, le ayuda y lo sostiene cuando es necesario, dejándolo dar algunos pasos por todos los sitios menos peligrosos y más llanos, haciendo de la mano y sujetándole y tomándole en sus brazos y llevándolo en ellos. De la misma manera nuestro Señor tiene cuidado continuos de los pasos de sus hijos. Así somos nosotros delante de Dios, como niños pequeños que no acaban de aprender a andar. Dios trata a cada uno con su infinita respeto y por eso, por Él, no fuerza ninguna voluntad. El hombre puede resistir a la gracia y hacer estéril el deseo divino. De hecho, a lo largo del día, quizás unas pocas cosas pequeñas decimos que no a Dios y hemos de procurar decir muchas veces sí a lo que el Señor nos pide y el no al egoísmo y el impulso de la soberbia y de la pereza. Nadie puede decir que ha sido olvidado o desamparado por Dios si haces cuanto está en su alcance, porque el Señor conduce su auxilio a todos, también a quienes están fuera de la iglesia sin culpa propia. Es más, el Señor infinitamente misericordioso y paciente ha procurado una y otra vez de mil maneras distintas la vuelta de quien se marchó con la herencia y ahora se encuentra en una lamentable situación. Cada día sale a esperarle y mueve su corazón para que reemprenda camino que conduce a la casa paterna. Y cuando encuentre correspondencia a su gracia, se vuelca en ayuda y bienes y le anima a subir más y más. Sí, en esta oración personal encontramos que nos cuesta corresponder. Sigamos este ejemplo. Ponte en diálogo con María Santísima y confíale, oh Señora, para vivir el ideal que Dios ha metido en mi corazón necesito volar, muy alto volar. Y cerca de María siempre encontrarás a José, su esposo fidelísimo, que también y con tanta prontitud supo realizar lo que Dios a través del ángel le había manifestado. Y a Él podemos acudir a lo largo del día para que nos ayude a oír con claridad la voz del Espíritu Santo en tantos detalles y en ocasiones tan pequeñas y seamos fuertes para llevarlas a la práctica y alcanzar la plenitud. Cual Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, le he venido a dar plenitud. Del libro Hablar con Dios, 12 de junio.